¿Qué es más aterrador? ¿Saber que tu hijo es capaz de matar o descubrirlo cuando ya es demasiado tarde, cuando el eco de los disparos aún resuena en los pasillos de una escuela? Imagina vivir con la certeza de que tu sangre corría por las venas de un monstruo y no haberlo visto venir. ¿Cómo se vive con esa sombra, con ese silencio ensordecedor? Bienvenidos a Almas Corruptas. Hoy no hablaremos solo de la masacre de Columbine, sino de algo mucho más íntimo y perturbador: la ceguera. La ceguera de unos padres ante el abismo que crecía en el corazón de sus hijos. El 20 de abril de 1999, dos adolescentes, Eric Harris y Dylan Klebold, transformaron una escuela de instituto en Colorado en una zona de guerra. Mataron a 13 personas e hirieron a más de 20 antes de suicidarse. Un acto de violencia tan brutal que cambió la narrativa sobre la seguridad escolar para siempre. Pero este vídeo no es solo un repaso a los hechos. Es una inmersión en la trágica paradoja de aquellos que deberían haber visto las señales, los que los conocían mejor que nadie, sus padres. ¿Fueron negligentes, deliberadamente ignorantes o simplemente ciegos ante la oscuridad que se gestaba bajo su propio techo? ¿Y qué ocurre cuando el amor parental se convierte en el velo más grueso que impide ver la verdad? Vamos a explorar el lado más incómodo de esta tragedia, aquel que nos obliga a cuestionarnos nuestra propia capacidad para ver el mal cuando se esconde en los lugares más cercanos, en las personas que más queremos. Para entender la masacre, primero debemos entender a Eric Harris y Dylan Klebold y el ambiente en el que se gestaron. Eric, el cerebro y el más psicópata de los dos, venía de una familia con un padre militar, lo que implicaba constantes mudanzas. Esta inestabilidad, combinada con su temperamento explosivo y su necesidad de control, fue un caldo de cultivo peligroso. Sus padres, Wayne y Susan Harris, parecían esforzarse por ofrecerle una vida normal, aunque el propio Eric escribía en su diario sobre su desprecio por la autoridad y sus fantasías de aniquilación. Dylan Klebold, por otro lado, era el seguidor, más depresivo e introvertido, con un historial de ansiedad y un claro deseo de pertenecer. Sus padres, Tom y Sue Klebold, eran liberales, cariñosos y habían intentado una educación abierta y de apoyo. Vivían en una casa de clase media alta, en un barrio aparentemente idílico. El contraste entre ambos chicos, sus personalidades y sus antecedentes familiares es crucial. Antes del 20 de abril hubo señales, pequeñas grietas en la fachada de la normalidad. En 1998, Eric y Dylan fueron arrestados por robar equipo electrónico de una furgoneta. En lugar de una condena severa, se les ofreció un programa de intervención para jóvenes. Sus padres expresaron alivio, considerándolo un error juvenil, pero las alarmas sonaban ya para otros. Un compañero de clase, Brooks Brown, y sus padres, Dave y Judy Brown, habían advertido a la policía sobre Eric, incluso le habían mostrado su web donde hablaba de violencia. Las quejas se quedaron en un cajón, pero ¿qué pasaba dentro de las casas de los Harris y los Klebold? Lo que encontraron después de la masacre lo cambiaría todo. La sociedad reaccionó con shock, horror y rápidamente con una necesidad desesperada de explicaciones. ¿Cómo pudieron sus padres no saber? ¿Cómo no vieron las señales? El caso de Eric Harris es particularmente escalofriante. Los diarios de Eric eran un pozo negro de odio. Escribía sobre NBK, Natural Born Killers, su plan para limpiar el planeta. Sus padres admitieron haber visto algunos de sus escritos, pero los interpretaron como meras fantasías adolescentes, un desahogo de un chico problemático pero inofensivo. Wayne y Susan Harris habían incluso asistido a sesiones de terapia familiar,
Pero Eric era hábil en manipular a los adultos, mostrando una fachada de remordimiento y docilidad. La policía también falló al no seguir las pistas sobre la web de Eric, un fallo que sería investigado a fondo. En la casa Klebold, la situación era diferente, pero igualmente trágica. Dylan era visto como el buen chico, el que no causaba problemas. Su madre, Sue Klebold, relató en su libro A Mother's Reckoning su agonía y su intento por entender lo que se le escapó. Ella admite que Dylan estaba deprimido, que había expresado sentimientos de soledad y frustración. Pero, ¿cómo diferenciar la melancolía adolescente de una patología destructiva? Los Klebold vivían con la creencia de que le estaban dando a Dylan todo el apoyo emocional posible. Lo llevaron a terapia para la ira y la depresión, pero Dylan, al igual que Eric, aprendió a ocultar sus verdaderas intenciones. Sus padres desconocían por completo las armas que Dylan y Eric estaban adquiriendo, el arsenal que acumulaban en secreto. Cuando la policía investigó las casas, encontró no solo los diarios y los planes, sino también un nivel de engaño y compartimentación que asombró a todos. Los chicos habían fabricado bombas caseras y modificado armas en sus habitaciones, con la total ignorancia de sus padres. Las habitaciones, esos santuarios privados adolescentes, se habían convertido en laboratorios de la muerte. La cobertura mediática fue implacable. Se demonizó a los padres, se les tildó de negligentes, de ciegos, de cómplices. Las familias Harris y Klebold se convirtieron en parias. Los Klebold se disculparon públicamente y han dedicado años a la prevención del suicidio y la violencia. Los Harris, por otro lado, optaron por un perfil bajo y rara vez hablaron en público, lo que para muchos fue una señal de falta de arrepentimiento. ¿Era su silencio un signo de culpa o de una vergüenza insoportable? La masacre de Columbine y el papel de los padres de los perpetradores plantearon preguntas incómodas sobre la responsabilidad parental. ¿Hasta dónde llega el deber de un padre? ¿Cuándo se convierte el amor en una forma de negación? Sue Klebold ha ofrecido una perspectiva desgarradora. Si hubiera alguna manera de haberle impedido hacer lo que hizo, lo habría hecho, declaró, pero no la vi. Su testimonio revela la terrible verdad. A veces el mal se esconde tan profundamente que ni el amor más grande puede detectarlo. La historia de Columbine no solo transformó las medidas de seguridad escolar a nivel global, sino que también inició una conversación crucial sobre la salud mental en adolescentes, el bullying y la responsabilidad de los padres en reconocer las señales de alerta. Nos obligó a todos a mirar más allá de la superficie, a cuestionar la fachada de normalidad. Nos enseñó que la ceguera puede ser tan destructiva como la complicidad activa. En última instancia, el caso de los padres de Columbine es una lección brutal sobre la naturaleza humana y la complejidad de la familia. Nos fuerza a preguntarnos, ¿estaríamos nosotros, en su lugar, ciegos ante lo que no queremos ver? ¿Reconoceríamos la oscuridad si se manifestara en lo más íntimo de nuestros hogares? Columbine es un recordatorio de que los monstruos no siempre vienen de la oscuridad. A veces crecen en la luz, en hogares aparentemente normales, bajo la mirada de padres que los amaban o que creían amarlos lo suficiente. La pregunta persiste: ¿es más fácil ignorar las señales cuando son demasiado dolorosas para contemplar? La verdadera tragedia no es solo lo que hicieron Eric y Dylan, sino lo que pudimos haber prevenido si hubiéramos mirado más de cerca. Piensa en ello, ¿qué estamos dejando de ver en nuestras propias vidas? Esta es la parte más oscura de la psique humana, una que pocos se atreven a explorar. Si este viaje a las almas corruptas te ha perturbado, si te ha hecho cuestionar lo que creías saber,
suscríbete, únete a nuestra comunidad, porque la verdad, por terrible que sea, siempre debe ser desvelada.